Así que la gente es muy descuidada para cocinar, para todo. Claro, imagínate las mejoritas que hay aquí, ¿no? Aquí, las fornalitas con el puro calor se prenden solas. ¿Ah? Claro. ¿Ves? Tenemos hasta amigo, ¿eh? Flor de campamento. Claro. Oye, hay una bomba afuera también, ¿no? Claro, los bomberos, que como te digo, que lo diseñan a la orden del día aquí. ¿Y los bomberos son del campamento también? Todo del campamento. Todo lo que hay aquí en el campamento viene siendo del campamento. ¿Ah? Oye, hay muchas peleas entre los vecinos por borracheras y esas cosas. Oye, discusiones de todos los días, problemas de todos los días. Así que bueno, yo espero que si tienen el problema del problema tampoco, no claro. ¿Ah? No, dije que no, pues si yo me vengo porque estoy cagado, no tengo dónde ir, bueno. Claro, si yo me había explicado tú a mí, ¿entendí? Yo por eso te dije, voy a ayudar a este cabrón, como fue amigo mío, que no voy a dejarte pasar. Claro. ¡Lucho! Pero Lucho, decide el campamento. Claro, los reglamentos que internos de este campamento, lo primero que pedimos son los papeles de antecedentes, el compañero que postula y la compañera, de que deben estar limpios. Además, en los reglamentos se pide la guardia, que es obligatoria, sobre todo la del compañero en la noche y la compañera en el día. Además de eso, la cooperación que tiene que haber aquí y el buen comportamiento, que en uno de los reglamentos del campamento se dice que aquel postulante que pelee y haya herido son inmediatamente expulsados. No fuera cosa que después para fumar marihuana, cosas así. No, si yo como necesito tener a dónde venirme a vivir y todo, si a donde me pongan ustedes, ahí no. Claro. También, compañero, cuando se necesite un trabajito voluntario así, también se le pide la cooperación al compañero y ojalá que el compañero salga con buena voluntad a cooperar a todos los demás compañeros. Claro, porque... Otra cosa que se le exige aquí a la compañera, no tan solo a usted, se le exige la limpieza, que no maneje los tarros con basura, ni las artesas llenas de mugre, ni de ropa podrida. Eso pasa en distintas manzanas. Otra cosa sobre las peleas, no tampoco de que el compañero pelee con el vecino. Aquí nosotros como dirigentes también intervenimos en la pelea que tenga interno, puede ser el problema tipo familiar.
También nosotros como dirigentes tenemos la obligación de intervenir sobre eso. No, si nosotros no tenemos pelea con la compañera tampoco. No, que siempre se suscitan estos problemas así, de vez en cuando. Yo no le pongo mucho tampoco. Así Vamos por la disciplina, compañera. Vamos a la gente que se está mortificando, la que está luchando por el campamento, que está luchando por una propiedad. Entonces, por eso, esa es la gente que estamos apoyando nosotros. Que no sacamos nada con tener gente aquí cómoda. Aquí nosotros la gente lo sirve, la gente que está mortificando en la guardia, tanto por el mismo comportamiento y la limpieza. Porque la gente cómoda, de los cómodos que vienen aquí ya los quedan re poquitos, si es que lo llegan a quedar. Haría acuerdo, compañero, aceptarlo, ya que la compañera delegada de la manzana 10 lo acepta en su manzana. De acuerdo, compañero. De acuerdo. Aceptado, compañero, entonces para comparar el campamento. La cuestión es echar a andar esta cosa, ¿no? Hacer una organización verdadera, que los artistas se dejen de estar en la Torre de Marfil, preocupados nada más que de problemas intelectuales y leceras, porque se incorporen verdaderamente al proceso, que empujen para adelante, que empujen, ¿no? Que formen verdaderamente un frente y que se incorporen al proceso. ¿Ah? ¿No hay un frente ahora? Sí, pero déjeme terminar. Entonces, lo que yo le quería decir era lo siguiente. Los frentes, hay frentes, efectivamente hay algunas organizaciones ya que han empezado, pero no caminan. Parece que los compañeros no se dan cuenta, hombre, de que si el enemigo triunfa en esta embestida que está haciendo, no es un problema ideológico, ya es un problema de vida o muerte. Acuérdese de Yakarta, 500.000 muertos en 15 días, ¿verdad? Sí, pues. ¿Aló? Sí, con él. ¿Así? Ay, sí. Oh, vamos a tener que echarlo nomás. Claro. Pobre. No te puedo creer. ¿Qué carajo? Claro, no se puede tener confianza. Sí, pero hay que echarlo. Bueno. Sí. Bueno. Claro, pues patita en la calle. Claro, ya está. Hasta luego. ¿En serio? Sí, gente que uno cree que uno está descansando. Es la época, ¿eh? Sí, las vacaciones, la playa, el calor. Después de un año de trabajo intenso, merece su descansito. Hay que irse a alguna parte, hombre, si uno pudiera salir, no sé. Bueno, usted responde de este frente, ¿eh? Muy bien. Muy bien, Cof. Hasta luego. Hasta luego. Cuando uno le dan una responsabilidad de esta naturaleza, es obvio que tiene que rodearse de gente de confianza. Llamar a los muchachos, gente que ha estado con uno siempre rodeando. Son buenos muchachos, son buenos poetas. No son militantes, pero están en la izquierda y pueden llegar a militar. Escucha, no hay micro, no hay ni taxi. Podría pasar alguien que me lleve. Escucha, ahí viene un gildo. Está bien, hola Marcelo, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Cómo te va? ¿Y cómo estáis? Se pasaba bien en el colegio, weón, ¿eh? Se pasaba bien. ¿Te acordabas de la Miss Teresa, weón? La Miss Teresa, qué mujer más campeona. ¿Con quién tiraba esa nena, weón? Pongo el colega, por perfecto, este gallo. Oye, dime, ¿qué estáis haciendo ahora? Aquí estoy tratando de pasar la vida, man. ¿Cómo te viene? Pésimo. Un grupo de militas se tomó el fondo, dejando la cagada, ¿Sí? Yo no sé qué vamos a hacer en este país, ¿no? Supongo que estarás muy descontento. No es cuestión de que estés contento, es decir, creo que la única solución es echar luego a estos pelotudos del gobierno ahí para que nos dejen tranquilos, güey. ¿Ustedes se han organizado de alguna manera, sí? Totalmente, usted ha visto, todas están
La marcha de las cacerolas, te pongo yo. Una huevada me parece la marcha de las cacerolas. ¿Por qué, weón? Porque era un montón de viejas histéricas, no me pueden alegando por la Alegando con justa razón, me pero si hay parece. de todo, pues, hay de todo, es cuestión de ir a los pescados, pues, ir a La Vega, pues. ¿Tú ayudas? No, que va a ir a La Vega tú, pues. Ay, Supongo que no te metís en La Vega. No hay nada, weón. Mucho roto ahí en La Vega, weón. Además, no, mira, aquí la cuestión, oye, la única solución viable que veo yo en este asunto Yo no creo, es por último matar al presidente, no hay que sacar todo. Así, weón, puta que está exagerado, weón. Me parece que a ustedes les vamos a correr balas de repente, weón. Mira, weón, sí. Tenía izquierdista, parece, ¿eh? Tenía la idea que era más. No, tú sabes que uno cambia de convicciones, weón. No creo que haya que perder los estribos, te fijas, o perder la paciencia un poco, te fijas, pero... Mira, yo lo por aquí, en realidad, yo creo que te puedo dejar aquí, oye. Porque la verdad es que... Pero sigamos conversando, así, por último, hay que solucionar las cosas, hay diferencias que... Yo creo que bien poco lo que tenemos que conversar nosotros dos, pues. ¿O tú crees que hay alguna posibilidad de entendimiento? Nos podríamos bajar, pero con mucho gusto, o sea, con mucho gusto. La verdad es que yo empecé en el Partido Radical con todo el trabajo de base en los frentes culturales, todos los trabajos que se hicieron. Estaba un poco en desacuerdo con toda esta cuestión de la cultura burguesa, el control de la educación, los liceos, toda la cuestión que planteaba el partido respecto a que la cultura debía ser para todos, pero que en definitiva se resolvía solo para algunos grupos elegidos, privilegiados, que dentro de los márgenes del partido también tenían gran participación, ¿no? Me parece que de esa manera fui alejándome de los postulados del partido y vi que la única forma de realizarme o de realizar una labor positiva era en la izquierda, era el único camino que me quedaba. Bueno, el caso mío es distinto en realidad. Yo provengo de una familia de extracción burguesa, ¿no? Exactamente de aquella burguesía agraria venida a menos posteriormente a raíz de la industrialización de la zona, ¿no? Y esta familia creó ciertos resentimientos con las nuevas capas burguesas, la nueva burguesía, y ese resentimiento lo heredamos mis hermanos y yo sobre todo, ¿no? Que fue un tipo bastante rebelde cuando niño, y manifesté mi rebeldía de muchas maneras. Era un tipo ligeramente hirsuto, ¿no? Fui muy rebelde en el colegio, por ejemplo, tenía muy malas notas, era muy desordenado, y manifestaba todo tipo de rebeldías contra cualquier autoridad, ¿no? Posteriormente, con la madurez, ¿no? Esta rebeldía mía fue adquiriendo otros signos y derivó naturalmente en la gran rebeldía, que es la rebeldía de izquierda, ¿no? La rebeldía política. Y yo me vinculé con algunas amistades que pertenecían a esta izquierda y a raíz de ellas justamente llegué acá al partido, ¿no? Esa es mi historia personal, ¿no? Yo estudié acá en Santiago, en un colegio donde habían estudiado mis padres también, estimado por mi familia como uno de los mejores de Santiago, dirigido por sacerdotes. Y me tocó vivir todo un proceso de cambio que dentro de la iglesia estaba ocurriendo. Los sacerdotes antiguos, que apegados a cardenal cargo, a este tipo de ideología paternalista dentro de la iglesia, y los nuevos sacerdotes más dinámicos, modernos. Uno de ellos era sociólogo, fue profesor jefe nuestro, influyó mucho en sus alumnos, nos hacía hacer trabajo en la realidad misma, en poblaciones, ayudando en diversas campañas.
Y eso me hizo a mí y a muchos compañeros, a pesar de esta formación religiosa que teníamos, tomar conciencia de que había ciertas realidades infraestructurales que eran muy importantes para lograr esos fines que el mismo cristianismo un poco utópicamente perseguía. Luego, al ingresar a la universidad, ya esto quedó claramente establecido, que el estudio del marxismo era un camino perfectamente válido y que, al revés de lo que decían esos viejos curitas, no hacía perder nada de esos valores estimados como humanos superiores. Participé en la candidatura de Allende del Frente Popular y después ya, en la época que se formó la Unidad Popular, ingresé ya al partido de forma seria y definitiva. Pero es que eso no soluciona un problema básico, porque en el hecho todos hemos llegado a la izquierda porque no nos queda otra cosa. Y la verdad, la cosa es que entre poesía y militancia no pareciera haber, salvo una, o de alguna manera decía, una especie de rebeldía que tiene que traducirse en hechos. Mi familia era toda gente de izquierda, mi abuelo, mi padre, un abogado, un hombre que ingresa al partido, es dirigente, luego es elegido diputado. Por lo tanto, el contacto con el marxismo fluye naturalmente, es decir, la biblioteca de mi padre era una biblioteca en la cual se encontraban todas las obras clásicas del marxismo, que yo comienzo a leer en el liceo. Luego, lo lógico era, ya estaban dados los cauces, era seguir dentro de la línea de izquierda que tenían mis propios padres. Bueno, Alfonso, tú no has estado callado todo el tiempo. Yo preferiría hacer un resumen de lo que ustedes han dicho, porque me parece muy significativo. En la posición de todos los compañeros de acá se ve la posición típica de la pequeña burguesía. Incluso en el caso del compañero que tiene un origen oligárquico, una oligarquía venida menos que va integrando el grupo de las capas medias. En ninguna de las exposiciones se ha visto la pertenencia a una clase verdaderamente trabajadora. Son todos pequeños burgueses que van siendo infelices por el desarrollo mismo del capitalismo. Pero tú también eres pequeña burguesa. Aquí no estoy haciendo mi posición personal, yo estoy tratando de resumir lo que hay de común en todas las posiciones de ustedes. La vieja objetividad. Todos ustedes están totalmente fuera de la clase obrera y por razones que a ustedes les parecen importantes en su vida personal han llegado a la izquierda. Pero al llegar a la izquierda no se han despojado de todo su pasado pequeño burgués. Tratan de seguir viviendo igual. En un tono un poco peyorativo, que nos alcanza a todos de todas maneras, pero no me parece que te alcanza a ti también. No es un problema personal. Tú estás planteando una crítica. No, si nos quedamos a resumir, estás planteando si nos quedamos en la cosa personal, compañero, vamos a hacer toda la noche acá. Se trata de usar todo lo que se ha dicho, que son cosas, motivaciones personales. El idealismo cristiano, el progresismo radical. Oye, pero eso también es un pequeño esquema, ¿no? Porque lo tuyo tendría valor en caso de que efectivamente las clases proletarias fueran ideales en el sentido de la conciencia de clase, ¿no? La clase no es el proletario por sí le adquiriera uno una especie de pero compañero, ilusión política. No es idealismo, la clase no tiene por qué ser ideal. El partido es la conciencia de la clase. Pero estás partiendo de un esquema, ¿no? Y la única prueba que tiene la clase obrera de que estos elementos que por la historia un poco trágica del capitalismo, si se quiere, llegan a compartir los ideales revolucionarios, la clase obrera tiene una sola prueba de que son honestos. Es que se despojan de su pasado y se someten a la disciplina del partido. ¿Cuáles son las formas de despojarse de un pasado? Someterse a la disciplina. No tiene nada que ver, compañero. Pero someterse a la disciplina del partido, ¿qué significa? Pero incluso ahora... Cuando es un partido de pequeños burgueses, todos sabemos y todos conocemos. Llevar una discusión ordenada, por ejemplo, le enseñaría al compañero a comprender lo que es la disciplina de la clase obrera. Si no se gana nada con estar discutiendo... ¿Usted es obrero, compañero? Yo no soy obrero, compañero, pero cuando hablo en nombre del partido estoy representando al partido. ¿Está representando a la clase obrera? Y la clase obrera naturalmente se expresa a través de lo que dice. ¿Se expresa a través de lo que usted dice? O de lo que cualquiera diga cuando habla en nombre del partido. No, ¿a través de quién se expresa la clase obrera? Además yo quisiera terminar... No, quiero, no puede terminar porque pasando a otro punto. Suelto. Le voy a dar la razón en un punto al compañero que está oponiéndose acá. Es cuando él dijo que no creía en las explicaciones. Y en eso tiene razón.
porque tal vez muchas de las personas que están acá, que creen que tienen razones para estar en la izquierda, tal vez no están tan en la izquierda como creen y están inventando explicaciones. Puede muy bien ser que el crecimiento del sector estatal a través de la historia de nuestro país y por otra parte el crecimiento de la clase obrera. Yo no he querido decir eso, compañero. El crecimiento de la clase obrera y la necesidad de hacer un frente amplio para ganar apoyos tácticos ha creado en muchas personas la ilusión de que ellos han ido a la clase obrera. Y yo me preguntaría si muchos de ellos no han sido más bien cubiertos por este desplazamiento. Asiento. Gracias, compañero. Sí, compañero. ¿Cómo le va? Asiento. Bueno, ¿cuál es el problema, compañero? Bueno, compañero, nosotros somos de Fabri Chile y el problema que tenemos es que la industria está cerrada a partir del 5 de septiembre. Porque resulta que ganó el gobierno la Unidad Popular y el dueño del tiro se mandó a cambiar. Y tiene la industria cerrada y nosotros hace ya todo este tiempo que no estaba cesante. Y tenemos ese problema que la gente ahora se quiere tomar la fábrica, compañero. Entonces nosotros venimos aquí porque la otra vez vinimos también y a ver si nos dan alguna solución al problema o nos orientan en lo que nosotros podemos hacer. ¿Pero los compañeros son militantes? No, compañero, son simpatizantes del partido. Ahora otra cosa que yo le quería plantear, compañero, ya son más o menos confianza ya, pero resulta, compañero, que ellos están totalmente decepcionados con el partido, la organización aquí, que ve que no, bueno, que el partido no ayuda en ninguna cosa, que... Nosotros venimos varias veces para acá también, y la otra vez, por ejemplo, nos estuvieron aquí varias horas esperando, igual que hoy día, y ahora llegamos, por ejemplo, y la persona con que hablamos la otra vez no está, y sí, claro, no, yo estoy reemplazando a un compañero aquí en este frente, no en el frente mío. No, pero en todo caso, ¿cómo se van a tomar la fábrica así como así? No, compañero, es que lo que sucede es lo siguiente, que resulta que usted sabe que siempre nos faltan los amarillos. Sí. Entonces el patrón, por intermedio de esa gente, está sacando la maquinaria, está sacando las herramientas, y al final cuando nosotros vengamos a tomar la industria, así que se puede. Si resulta que no hay ni una cosa y no va a poder trabajar. Por eso nosotros venimos a apurar la toma. Ahora claro, al gobierno le interesa que nosotros trabajemos para la producción, por compañero. Claro, al gobierno le interesa que se trabaje para la producción, es cierto, pero es que no se puede tampoco hacer tomas así indiscriminadas de fábrica, por compañero, porque así no ninguna parte. Pero es que, compañero, que yo le hacía una cosa, si el caso este no es el único tampoco. Imagínense cuántos otros compañeros deben estar en la misma situación, así que el momento, a medida que salió el gobierno, se mandó a cambiar el tiro para toda la gente. Claro. Justamente no es la única fábrica que está en esta situación, eso es lo que le quiero decir. Entonces no se puede tomar tampoco indiscriminadamente una fábrica u otra, no se puede... Compañero, nosotros cuando venimos a buscar una ayuda en alguna parte que nosotros creímos que la van a encontrar, por eso venimos aquí al partido. Y si estamos propiciando la toma es porque nosotros creemos que es justa y que al gobierno le conviene también. Claro, no, sí. Resulta que los monos no están, la fábrica está parada y mientras tanto se están llevando las cosas vitales de la industria, los monos. Pues está en medio los amarillos. Y nosotros venimos aquí a conversar con usted precisamente para parar eso, para echar a andar la fábrica y poder producir algo. No, si el partido no está en contra de la toma, compañero, ni mucho menos, ni está echando a matar las cosas. Sencillamente, lo que queremos es lo siguiente, tener la seguridad absoluta de que esa fábrica tiene alguna cosa legal que dé posibilidad a que el gobierno intervenga. Nosotros le podemos decir la nacionalización del cobre, la expropiación de los bancos y todo lo que usted nos diga aquí. Pero resulta que allá los compañeros siguen con hambre igual. Ese es el problema. Sí, ya nosotros confiamos en el partido, compañero, pero en este momento no le han dado nada. Pero si eso es lo que le estoy diciendo, pues compañero, el partido tiene una posición bien clara frente a las cosas. No se pueden tomar las medidas así a tontas y a locas. No se puede cualquiera... Como usted muy bien dijo, compañero, este no es el único caso que hay muchos casos. Compañero. Ahora hay que tratar esto orgánicamente, pues compañero, no se puede tomar las medidas que uno quiera en cualquier momento. Pero orgánicamente, todos lo tomamos orgánicamente, pero ¿a qué plazo, pues compañero? Si ese es el problema. Bueno, pues... La gente no puede seguir sin comer, pues compañero. Y si la gente no trabaja... ¿Cuál es el problema? Que nosotros derechamente no tenemos a quién recurrir. Y nosotros venimos al partido en busca de una respuesta. Y resulta que el partido nos tramita.
¿Y qué es lo que hacemos si mientras tanto los compañeros de la fábrica nos dicen que se quieren tomar la industria? Bueno, que hay una situación legal establecida en el país. Hay un compromiso por lo demás de la unidad popular frente al país, frente al programa, frente a lo que lo llevó adelante y a lo que ganó, ¿sí o no? Bueno, estas cosas hay que respetarlas, pues, compañero, ¿o no? Pero si está bien, pues, compañero, que nosotros tengamos que respetar, pues, compañero, pero los compañeros insisten, ¿ah? Nos tomamos la fábrica nomás y nosotros la hacemos producir, la hacemos trabajar. Y nosotros venimos aquí así y el partido dice actitud generalizada con respecto a toda la industria que está en esa situación. Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros? ¿Qué le decimos a los compañeros cuando vamos para allá? Que tenemos que ir a una reunión pasado mañana o en 15 días más, ¿ah? Y sin embargo la situación sigue igual, pues, compañeros, los compañeros siguen pendientes. Ahora volvemos a la fábrica y la gallina no nos cree ya. Ahora, otra cosa, pues, compañero, aquí yo conozco dos compañeros que, como le digo, no son militantes, pero a mí allá la ACE me encargó delegado aquí yo venir aquí a plantear el problema. Bueno. Y resulta que yo he venido 2 veces ya y ahora no veo que tampoco no tenemos ni una solución, pues entonces la base no tiene, la voz de la base no... Bueno, ¿tiene una autoridad, compañero? No, ¿cómo que no tiene autoridad, compañero? Precisamente el partido está trabajando para que la clase obrera ascienda al poder. Ese es el trabajo que está haciendo. Pero este trabajo tiene que estar organizado. Porque... Pero compañero, eso yo lo veo muy bien en la teoría, pero resulta que en la práctica nosotros venimos aquí y no lo... Bueno, esa ya es una amenaza, pues, compañero. En ese plan no podemos llegar a ninguna parte. Lo que yo le puedo decir es lo siguiente. El partido está interesado en que esto produzca que el problema de ustedes se solucione. Ese es el interés fundamental del partido. Claro. Ahora, yo en cuanto pueda voy a trasladar este asunto al encargado verdadero del frente a que solucione y tome las medidas necesarias. Y esa es la solución. ¿Ve? Ahora, otro compañero encargado del asunto, y resulta que ese compañero le va a tener que explicar el problema que usted, y ese compañero le va a decir, resulta que no está encargado del asunto y venga otro día. No, compañero, sí. Pues se le estoy diciendo bien claras las cosas. El encargado del frente se va a hacer cargo del asunto y lo va a solucionar lo más rápidamente posible. Eso es lo que le estoy diciendo. Yo estoy reemplazando y no estoy bien al tanto del asunto. O sea que la solución de ese problema es que nosotros venimos otro día, compadre. Hablar con nuestro compañero, ¿no? Sí, pues. ¿Ya no puedo otro día? Bueno, ¿y qué quiere que haga? No, o sea, entonces, ¿lo que le vamos a decir a la gente? Bueno, a los otros días nos dijeron que viniéramos hoy día, o nos dijeron que vengamos otro día. Y paramos la toma, mientras tanto. Hay que pararla por mientras, pues, compañero. ¿Qué quiere que haga? Ya no se puede parar. Pero si, ¿cómo que no se va a poder parar? Hay que postergarla un tiempo, compañero. No se puede hacer una toma si no se está seguro de que se va a triunfar, pues, compañero, porque si no vamos para atrás en vez de para adelante. Oiga, compañero, pero si con hambre no vamos a triunfar, compañero. La gente allá tiene pide sacos que no tiene que darle comer a los carros, compañero. El problema con el dueño, el problema es con el cuidador, yo creo. Cuidado. Claro. Está armado este gallo. Mira, parece que no está armado. A mí me tiene que no está. Yo creo que está armado, porque tiene la fábrica. Pero en todo caso eso va a depender. En todo caso eso va a tener que depender de la rapidez con que actuemos nosotros. Por eso vamos a utilizar los cabros estudiantes. Claro, oye, los compañeros estudiantes, estos, ¿cómo se llama? ¿A todos apechugan? Todos no, si están todos. Yo lo que pensaba, o sea, lo que habíamos conversado ya, pues la idea que teníamos era de tirar al compañero. Claro, tiramos a los compañeros estudiantes, que hagan la pasadita, entonces con eso nosotros ya estamos. Ya. Y los otros grupos, el otro grupo como lo teníamos distribuido ya. Oye, en todo caso podríamos ver esa apostando siempre a un compañero acá. Oye, bueno, ya siempre se van a micros y camiones, weón. No te hagas problema por esa cuestión, weón. Si no hay problema, no hay problema. Incluso si hay... Sobre lo que decíamos recién, weón, de que luego el cuidado. Es que tal vez seguro que se puede estar armado o no está armado. No, pero si eso ya dice que no lo tenemos visto. Sí, está bien. Echémosle la última mirada al planito y... De acuerdo que tenemos pensado, no creo que sea necesario recurrir a la violencia en este caso. Por lo demás no tiene la culpa, ¿qué le vamos a hacer al cuidador? Pero mira, no te preocupes. Cuidado ahí, Cayo.
Oye, se haga el planito y aprovechemos el tiempo, vamos conversando. Ahí hay cosas que les ¿O tú tenés lápiz? Ya teníamos más o menos hecho. Más o menos, pinta la botella. De acuerdo a lo que tú dijiste, que el partido no ha hecho nada. Claro, tenemos que ir a la pelea nosotros. Ustedes que dijeron que yo fuera a hablar con nadie. Claro, si el partido... Así que tenemos que procedernos, no hay otra alternativa. Este es un paradero de micro. Entonces aquí están los compañeros que ya teníamos destinados. Es fácil de que se confundan con la gente que está esperando micro. Y ahí están los compañeros estudiantes. No, los compañeros estudiantes están al otro lado de acá. No, van a estar estudiando. Bueno, en todo caso acá están todos los compañeros estudiantes. Y como aquí está la fábrica, ¿te acordás que estábamos conversando el cabro de lente? Sí. Es poco conocido que este gallo podía colocarse aquí, ¿sí? Dime una cosa, y en el caso, pongámosle que el guardia sale armado o echa la espanta, ¿qué es lo que van a hacer? Acuérdate que lo importante no es hacerle daño, el compañero, un trabajador, tal como... ¿Qué árbitamos ya? Que no tenemos ni para comer. ¿Qué árbitamos ya? Y la cuestión está en que la atravesar la calle del cabro del este... Esa es la seña. Esa es la seña. Ya. Inmediatamente se vienen los compañeros que están en los paraderos micro, lo metimos por eso, y el gallo saca arma, tengo que proceder rápido. Acuérdate de la tarea que... Existe también la posibilidad de que el gallo no esté, eso facilitaría las cosas. Ahora hay una cosita, yo creo que entre los grupos que van a participar, yo creo que hay que notar unos gallos encargados así como de choque, una weá. Claro, estamos listos. Tendríamos que elegir la weá. Después de consecuencias, bueno, si estamos dispuestos a todo, si nosotros queremos, lo que queremos es trabajar. Ahora no voy claro. Salud por la cosa. Dígate, no. El problema. Entonces quedamos en eso. La revolución chilena. Y con la oligarquía terrateniente bancaria feudal. Que participa entiende que ese ofrenda le pertenece a él, le pertenece al pueblo de Chile. Y ahora ustedes. El poder de los obreros, revolucionarios y trabajadores deben disminuir. Hay que desconocer que un germen fascista moviliza a determinados sectores de nuestra juventud, porque somos el pueblo y su gobierno, y mañana seremos el pueblo y su poder. La poesía y la cultura al servicio del pueblo en general. La incorporación de las masas a todos los niveles de la cultura, sobre todo a la poesía. Cuando cada uno de los habitantes de nuestro país escriba poesía, creo que habremos cumplido con nuestros propósitos básicos. Las editoriales Horizonte, Chimantú, PLA, la editorial universitaria, no son fuentes generadoras de burocratismo, sino organismos dinámicos. Hay que llevar los objetivos de la revolución a su máxima expresión difusora. Una cosa que es importante es que hay compañeros que son débiles en sus frentes de trabajo. Pienso que a esos compañeros hay que buscarles alguna nueva dimensión de trabajo que los comprometa realmente. El caso del compañero Ibarra es un caso muy especial. Pensamos que no está cumpliendo con los objetivos que nos hemos prefijado, por lo tanto pienso que habría que involucrarlo en una nueva línea de acción que tal vez le acomode más. Ahora hay algunos puntos que es necesario aclarar acerca del papel de los funcionarios dentro de la administración, ¿cierto? Todo funcionario militante debe saber que existe la movilidad administrativa en el momento de asumir su cargo. En ningún caso ganarán más que los obreros, y creo que eso es cuestión de que lo entiendan en general. O sea que usted quiere decir que, compañero, usted quiere decir que el sueldo del obrero, permiso compañero, es el mismo que el sueldo del ingeniero, del intelectual, que el obrero va a ganar lo mismo. Evidente que sí, porque aquí no hay superioridad de clases.
Bueno, ¿me permite? Sí, claro. Ahora, compañero, usted debe saber que debe haber una cotización. Hay, de hecho, ¿no? Usted comprenderá, ¿no es cierto?, una cotización obligatoria sin señalar límites. Es decir, el salario que se percibe, alguna parte del salario, por supuesto no todo, deberá ser entregado a fines superiores. Ahora, lo importante también es el respeto a las jerarquías inferiores. No estamos aquí en actitudes déspotas. Debemos tratarnos bien. Ahora, todas estas normas se deberán interpretar en forma creadora y aplicarlas en su realidad local dentro de los marcos del Estatuto Administrativo. En esencia, eso es lo que debe corresponder a cada militante ordenado. Y a los que no son militantes ordenados. Los que no son militantes ordenados, llegará un momento en que se incorporarán. Por el momento, para ellos también rigen estas mismas normas. Y esto quiere decir que sin ser militantes ordenados, sin cotizar, van a tener acceso a las mismas responsabilidades que vamos a tener los demás. Evidente, porque hay algunos militantes que, o premilitantes o simpatizantes, que hay que incorporar al proceso revolucionario porque son necesarios. Pero hay algunos que no se van a incorporar nunca. Yo no quisiera hablar ahora de esto, pero ustedes ahí, compañero. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola. ¿Qué hay? Aquí estamos. ¿Cómo estás tú? Muy bien. ¿Qué te trae por aquí? Mira, vine a darle una vuelta a los muchachos. ¿Y cómo te ha ido? Mira, bien. Perfecto, me parece bien. Mira, ¿me permites un momento? Voy a reunirme con los muchachos. Por favor, compañero. Orden. Compañero, tomar asiento. Compañero, vamos a dar cuenta de esta reunión de las comisiones que hemos formado. Las cuentas son de trámite, disciplina, propaganda y finanzas. Son las comisiones. Empezaremos por el compañero encargado de trámites. Compañero, tiene la palabra. Bien, en cuanto a los trámites, nosotros habíamos elevado la siguiente proposición al Ministerio de Economía de que la empresa pasara a manos del Estado. Ahí lo han dicho que la empresa es muy chica y que el gobierno está por primeramente los grandes monopolios, y así lo hemos comprendido nosotros. Le hemos dicho que nosotros no vamos a ceder a ninguna cosa y no vamos a abandonar la fábrica tampoco. Para esto pienso que vamos a tener que reunirnos nuevamente y tomar nuevas tesis y elaborar una nueva conjetura ante el gobierno. Ya hemos estado conversando con el Ministerio de Economía y el Ministerio del Trabajo, quienes tienen en estos momentos el problema en sus manos. No es tan fácil la cosa. Yo pienso que si lo unimos más, y vamos a tener que salir a la calle, vamos a tener que hacer cualquier cosa, pero vamos a tener que abrir la fuente de trabajo. Para eso lo hemos tomado la empresa y para eso no la vamos a soltar. Los trámites hasta aquí no han sido muy bien. Hay confusiones en la empresa del gobierno y vamos a tener que resolverlo. Eso es todo por ahora. En la próxima reunión sí daremos una cosa más clara, porque hasta aquí solamente ha sido trámite y trámite y trámite. Eso es lo que tengo que decir yo, que es muy poco por los demás, y en la próxima reunión sí ya traeremos algo más concreto. Han escuchado la cuenta del compañero sobre trámites. ¿Tiene alguna consulta sobre lo mismo?
Pasamos a disciplina. Compañero encargado de disciplina, que dé cuenta. Bueno, compañeros, acá estamos todos adentro, ahora tenemos que dar un orden, una tranquilidad bastante grande, ya que mañana o pasado vamos a tener que salir a la calle un poco y otros quedaremos acá adentro. Eso nada más, compañeros. Compañeros, han escuchado al compañero encargado de disciplina. Hacemos recalcar que el orden tiene que ser muy estricto aquí dentro por las razones que llevamos en esta toma de conseguir el trabajo. Pasamos a la comisión de propaganda. Compañero encargado de propaganda. Claro, referente a la propaganda, como ya nos habíamos puesto de acuerdo, había diferentes tareas, junto con otros compañeros de la comisión, están acá presentes. Nos hemos acercado a las diferentes radios, hemos dado a conocer el conflicto, cuáles son las razones del cierre de la industria, cuál ha sido la actitud de nosotros frente a la actitud del patrón. Junto con eso, poner a todas las radios, hemos ido a algunos canales de televisión, por intermedio de algunos compañeros amigos, algunos trabajadores progresistas de la televisión, hemos llegado hasta allá, hemos dado a conocer nuestro conflicto. También hemos ido a los diferentes diarios a dar a conocer esto. Desgraciadamente no ha salido tal como nosotros pensábamos. En algunos diarios no ha aparecido nada, parece que nos han dado poco boleto. ¿Vieron lo que Bueno, aquí tenemos, en primer lugar, las bibliotecas periféricas, la creación de bibliotecas periféricas ambulantes, el Bibliobús, la creación de los talleres de poesía obrera, no estales en asentamientos, centros de madres. Oye, muy importante, importancia en la cosa de centro de madre, más que centros de población y sindicatos además. Hay que hacer una tarea de difusión. Después hay que hacer una tarea de integración con los pobladores, sindicatos, campesinos, etcétera. Y en tercer lugar, la tarea de integración con el tercero. Porque si no, ¿qué es lo que pasa? Que la calle se te va a disparar. Este proceso debe empezar por la alfabetización, ¿cierto? Oye, pero es que hay una serie de principios teóricos, porque no vamos a llegarle con una cosa... Porque si no, tú vas a eliminar una élite burguesa y vas a crear una élite que ni siquiera es proletaria. Oye, ¿por qué no nos ordenamos? ¿Por qué no cada uno es su proposición? Si no, dejen de tener esta especie de aureola, este nimbo maravilloso que tiene la Torre de Marfil, donde vive, seres privilegiados. ¿Hasta cuándo seres privilegiados? Queremos gente integrada. No vemos las promociones concretas de cosas que hay que hacer mañana mismo, por ejemplo. Mañana mismo. Empezar con la formación de un programa de recitales. A todo nivel. Esto en difusión amplia en todo el país. Y para eso vamos a contar con los compañeros actores, por ejemplo. Vamos a contar con todo. Tenemos recursos para dar y regalar. Hola, Lucho. ¿Me llamaron? Claro. Oye, mira, yo te voy a explicar, resulta que hay un problema. Entonces ahí nosotros somos amigos, pero las cuestiones hay que decirlas con razón. Aquí el compañero dice que hay alguna acusación en contra tuya acerca de una cuestión de San Perdido. En todo caso, él te va a explicar cómo es la... El problema es el siguiente, resulta que hay varios compañeros que dicen que te han sorprendido, te han visto a ti llevándote diferentes cuestiones a la industria. Por ejemplo, te he estado llevando guantes, nosotros con varios los compañeros y constantemente han venido insistiendo en que eres tú y se está llevando los compañeros acá. Ahora hay una cuestión, por Lucho, que tenéis que extender, esta cuestión no pueden pasar.
Exacto, y que nosotros nos sacrificamos por la cuestión y resulta que ahora el prestigio y la industria y que lo están hablando como que si estuvieran seguros que esto pasó, cuando es mentira que es que hay un montón de compañeros que testiguan e incluso dicen que pueden decírtelo a ti personalmente. Entonces la cuestión está mala, imagínate después de tremenda pelea que hemos dado, ahora venía a salir con esta cuestión. Aquí se están inventando weá. Es que por lo demás, tiene que haber algo de lo demás tú sabes que nosotros tenemos una cuenta aquí de todos los materiales y hay cuestiones que nosotros usamos como soldadores, esas cuestiones que no se han gastado en chapas y se han perdido. ¿Y yo se las puede saber esto? Pues sí, lo que pasa, bueno, es que ustedes hace días, bueno, que están escuchando cagüines, bueno, de aquí en la fábrica que me están guayando. No, aquí esa cuestión es cierta, bueno, aquí esa cuestión se metieron y esa cuestión es cierta. Claro, sí, así no va a ser. Cosas de ladrones y todos, todos son iguales, bueno, váyanse a la cresta, bueno. Además de la cosa que alto denigrante. Y a mí me daría vergüenza venir a plantear aquí delante de todos los compañeros que por el hecho de que ahora nosotros administramos la industria, una cuestión así, tengamos derecho cada uno a hacer y deshacer en la industria. Los compañeros lo que persiguen en el fondo arreglar su situación personal única y exclusivamente de él, y se olvida de todos los problemas que tenemos tenido acá. Acá nosotros estuvimos bien conscientes cuando lo organizamos, tomamos la industria, y bueno, entramos acá con el ánimo dispuesto a ponerse todo al hombro. No en ningún caso de cada uno por su cuenta, como el compañero ya, de hacerlo, y instalar como una sucursal de la fábrica en su caso. Me parece que es harto negativa la actitud del compañero. No es ese el paso que debiera dar la clase trabajadora, puesto que soluciona propiamente tanto el problema de él, que los demás quedamos igual. Entonces me parece que lo ideal, el planteamiento bien proletario que debería aplicarse en el sentido de que todos lucháramos unidos, para que todos dejáramos de ser explotados de una vez por todas, porque eso no lo va a conseguir el compañero Armando Centellecito Euros. La actitud que tomó el compañero, la actitud liberal, y la tomó y además entendió de otro carácter la situación de esta toma. Nosotros sabemos que al empezar esta larga lucha y dura lucha que vimos los trabajadores, fue para tener una fuente de trabajo para todos, tanto para las esposas como para los hijos. Pero él comprendió al revés la cosa, comprendió que la fábrica había que repartírsela entre todos los compañeros. ¿No cree usted que nosotros, al darle este duro castigo al compañero Lucho, lo podemos como que tirar así a que el compañero, por ejemplo, se vaya y se junte con la gente más reaccionaria que hay en este país, ya que a lo mejor no va a tener una parte donde trabajar y a lo mejor sea usado por la necesidad que tiene el compañero de trabajar? Yo creo que no. El compañero, si verdaderamente participó en algunas tomas, ya ha participado en otras, ya ha sido obrero, explotado, cuando él se dé cuenta lo que es la burguesía, seguramente por su mente irá trascender todos estos errores que cometió con los compañeros de su misma clase y irá a tener que presentarlo no una, dos o tres veces, sino que a lo mejor en un futuro lo vamos a tener ganado para las posiciones correctas de nuestro proletariado. Yo quería decir que realmente aquí no entendieron cómo transcribir las cosas, y por eso la verdad es que ahora siento harto lo que me pasa, compañero, pero todavía reafirmo lo que dije antes. Yo quería instalar una compañero, estamos la palabra, compañero, estamos viendo escucharle lo mismo no parece. Buenas. Oye, vengo re mal, vengo de una reunión por ahí, me duele la cabeza. No me voy a poder quedar en la cuestión. Perdóname, pero necesito tener un poco de tiempo también. 2 meses que no voy al teatro, ya que cumpleaños de mi pololo. Ni siquiera le he podido comprarle una cosa y ya están por cerrar. Bueno, otra vez será. Se nos fue el foro. Quedamos. Sí, nos quedamos en foro. El Frente de Poesía no funcionó. La maratón poética, por ejemplo, que era uno de las cuestiones claves del Frente, no funcionó. ¿Usted asume su responsabilidad? Yo asumo completa mi responsabilidad
política ante el partido. Yo creo que ha habido una discoordinación entre la base, ¿no?, mi base, y el trabajo en general que hemos hecho. Piensa que la base también está consciente de que la jefatura no ha funcionado como debiera haber funcionado como verdadera jefatura. Pero la base no me ha dicho absolutamente nada, es decir, yo no he tenido... Bueno, pero la base ha tenido reuniones para discutir lo que sí, se ha hecho bajo su han jefatura. tenido reuniones a mi espalda. O sea, pero claro, están demostrando con esto toda una actitud burguesa, ¿no es cierto? Los mecanismos del partido burgués. Al contrario, no. Ellos han demostrado su capacidad de autocrítica al reconocer que el trabajo estuvo mal y han pensado que otras personas pueden cumplir la función. Me están complotando contra mí, a espaldas mías. Desgraciados, ¿no? Partido burgués, carajo, maricones, yo me voy, usted no puede hablar de esa manera, retiro, renuncio al partido. Una vez que la base no, yo renuncio al partido, renuncio. Además que la base me apoya. Yo sé que tengo el apoyo de la base. ¿Usted cree que tiene el apoyo? Sí, tengo el apoyo de la base. El compañero aquí ha faltado los reglamentos de la manzana, ha robado al compañero. Además de eso, el compañero quiere poner un taller en la manzana, cosa que nosotros no lo permitimos. Es que en la fábrica, desde que ganó el gobierno de la Unidad Popular, el patrón se fue y dejó la fábrica a botar. Entonces los trabajadores se la tomaron. Pero resulta que si el patrón se fue y nosotros nos quedamos con la industria, todos tenemos derecho a quedarnos con alguna parte de la industria. Y todos somos dueños de la industria, entonces si yo me he traído algunas cosas no significa que me las he robado. No es cuestión de que sea robo, sino que yo también soy dueño de la fábrica, así que tengo derecho a traerme algunas cosas. La industria está perteneciendo a todos y todos tendrían que cuidar por igual lo que hay en la industria. En mi compañero humano, yo no acepto eso porque en primer lugar, compañero, si ha aceptado el compañero que se lo ha llenado de delincuente el campamento. ¿Para afuera, no? Porque se pedirle palabra a la asamblea que está de más, que el compañero no cumplió con las órdenes y se va afuera. Si el compañero también lo está defendiendo, también se va para afuera. Silencio, por favor, para que escuchemos esto. Y además, lo que pasa, compañeros, es que aquí, empezando por los dirigentes y todo, hay matonería y la cuestión es que el reglamento que aquí no... El compañero dice que el ejecutivo aquí, los delegados, se los mete por la raja. No, pero son problemas, vos, compañeros, que aquí el compañero presidente del campamento. Y ustedes delante dijeron que porque el compañero me defendía, el compañero también era ladrón. Eso es matonaje, pues a uno desde el primer día que llega lo empiezan a huevear y todo lo demás. Es que va a hacer una cosa, compañero, es que por el hecho de haber traído al compañero acá, haberlo presentado yo al Ejecutivo y haber aceptado la postulación de los dirigentes, yo soy el responsable del compañero, por eso yo lo defiendo. ¡Se va para afuera! Lo que tanto que hablan de la revolución y todo lo demás. Y lo que pasa es que aquí, igual que la justicia burguesa, a uno no le dan posibilidad de la revolución? militarse nada. ¿Y aquí quién viene a acusar? ¿Qué tenés con la revolución? ¿Cómo? Mucho cuidadito, ¿viste? ¿Cómo que lo de la revolución? Aquí, pues claro, porque uno hace No, le dan posibilidad de parece rehabilitarse. que ahora te están mamando por otro lado. ¿Cómo? Aquí le dan posibilidad de rehabilitarse. Ah, no, espérate que te bajes nomás. Ahí vamos a ver. Aquí vamos a arreglar. Espérate nomás. ¿Cómo? ¿Qué te creí? ¿Cómo que te creí? Estás pidiendo la zumba, hace rato. ¿Veis que son ya no iguales? le pegaste a nosotros, no lo vaya a pegar a mí solo. Igual, y es puro huevo este nomás, po. Los compañeros que han expulsado, no vuelve más al campamento, ¿de acuerdo? Albardino. Sí. Sí, de parte de quién? Está bien. Muy bien. Ya, gracias. No dio su nombre. Gracias. ¿Momento? Buenos días. ¿Pero señor de la población? Claro, yo le vamos a Magano, pues. Asiento, por favor. Hombre, que es tarde. ¿Qué horas tiene, por favor? Las 10 de la mañana. 10. Hemos tenido tanto trabajo. Quedan como 5 entrevistas más, así que la cosa sería que empezáramos lo antes posible.
Muy bien. En primer lugar, creo que no hay que olvidar que este es un trabajo profesional, ¿cierto? Queremos hacer un trabajo limpio, profesional en todo sentido. Muy bien. ¿Cómo es su nombre, por favor? Lucho nomás. Luis, ¿cuánto? No, Lucho nomás, porque después puedo tener problemas. ¿Sí? Puede tener problemas, claro. Represión interna, ¿no es cierto? Sí, es la población. Delicada razón. Me gustaría que me contara cómo es la cosa en estos llamados campamentos revolucionarios, campamento El Mocatalán, me parece, ¿no es cierto? Sí, El Mocatalán. En realidad el asunto es que en el campamento ya no se puede vivir, porque resulta que, por ejemplo, no hay se meten en toda la vida personal de uno, hay problemas, no puede salir, lo andan controlando, entonces hay castigo, y ahí tienen un régimen de milico. Entonces uno, cualquier cosa que haga, que llegue un poco tarde, puta, lo cagan de un viaje, así que no. Dígame una cosa, ¿hay gente, es toda gente de la población o hay gente que no pertenece a la población? Claro, cada cierto tiempo llegan gallos de afuera, llegan a enseñarnos cosas y a meternos ahí para que uno sea partidario de las ideas de ellos, y a todos nos quieren embarcar con ellos. Entonces uno que está acostumbrado a tener su vida personal y a hacer sus cosas, y por último que está acostumbrado a un régimen de libertad, si se quiere, pero no está bueno. Una cosa, ¿a usted personalmente le ha tocado que lo hayan presionado de alguna manera, algún tipo de represión física, que lo hayan golpeado? Claro, la otra vez, por ejemplo, por una cuestión que nos ve, estoy todo morado, los gallos del campamento que tienen vigilancia, entonces dijeron que yo había hecho una mala acción, que me había portado mal, se pusieron de acuerdo con unos gallos que vinieron de afuera y me zumbiaron. Usted que conoce, ya que usted vive en esta población, dígame, ¿usted le gustaría que Chile fuera una gran población? O sea, ¿un gran campamento, digamos, revolucionario? No es que se acaba la libertad personal, entonces uno no puede hacer lo que quiere y todos los gallos se están metiendo en todo lo que hace uno, y eso dice que no. ¿Usted volvería a vivir en un campamento de estos llamados revolucionarios? No, yo no vuelvo más allá, después de todo lo que ha pasado. Ya, muy bien, perfecto. Ahora, dado el sentido estrictamente profesional de esta entrevista, te comprenderá, me gustaría conocer algunos detalles. Usted conoce a esta gente, usted ha vivido con ellos. ¿Me podría dar nombres, a qué partidos pertenecen? No, ahí sí que no. Eso sí que no. No puedo, no hay que... Eso no. Ya, perfecto. Va a haber que repetirlo, creo yo. ¿Cómo es su nombre, por favor? Luis, Luis, ¿cuánto? Hay que repetirlo todo. Porque después puedo tener problemas. Puede tener problemas, claro. Represión interna, ¿no es cierto? Sí, eso hay que puntualizarlo. Me gustaría que me contara cómo es la cosa en estos llamados campamentos revolucionarios, campamento El Mocatalán, me parece, ¿no es cierto? Sí, El Mocatalán. En realidad el asunto es que el campamento ya no se puede vivir. Eso hay que puntualizarlo más. Por ejemplo, no hay... Falta de libertad individual. Se meten en toda la vida personal de uno, hay problemas, no puede salir, bien, pues, vamos a tener que repetir esto, yo bien. No, de nuevo no. Y ahí tienen un régimen. No, porque ahora no quiero hacerlo. Y además si lo repetimos y lo hacemos 2 veces me tiene que pagar doble. ¿Pero cómo doble? Porque sí, pues si lo hacemos 2 veces me paga doble. Si lo hacemos una vez. Pero si no. Pero si podemos conversar. No. Jaime, venga.
parece que el hombre tiene problemas aquí. Ya, Fernando, secretario. ¿Cómo dice? Sí. Me parece que toda esta cuestión es medio enredada. ¿Qué hay? ¿A usted lo mandó alguien aquí? ¿Qué me va a mandar? Yo vengo aquí porque... Esto me parece una provocación, esta cosa. ¿Una provocación? Sí. A mí me gusta que me paguen los justos. No, si ahí está todo pagado, hemos convenido un precio, hemos convenido algo... Chucha. Hasta los guardaespaldas que le tienen a uno... Ahora, pues, bueno. Muévete ahora. Chucha. ¿Qué significa esta cosa? ¿Cómo que qué significa? Si yo vengo aquí que me paguen los justos. Pero si... Y yo aparezco acá con una pistola. Pero no se trata de no pagarle, pero usted viene a provocar aquí. ¿Cómo que usted viene a provocar? Yo tengo que defenderlo, usted está armado, ¿no es cierto? ¿Cómo que usted y el hombre no está armado otra vez? No, pero... Solo me tengo que defender, pues. Pero no, usted es un provocador de dicho. ¿Cómo que usted es un provocador? ¿Cómo que un provocador? Yo soy un hombre que trabaja, yo soy un hombre de izquierda. Que haya ser hombre de izquierda, weón. Yo trabajo en una empresa publicitaria, hombre, yo trabajo profesional. Pero está al servicio de la derecha, pues, ¿cómo al servicio de la derecha? Como nosotros. No. ¿Cómo que usted? No, además usted es el que está saliéndose de su papel. Pero usted qué es lo que es, un cogotero, usted no es un luchador. Yo estoy defendiendo mi plata. ¿Acaso será revolucionario? ¿Cómo que no? ¿Un revolucionario usted? Puta. Pero no por eso te vayas a aprovechar de mí, pues, bueno. Y además, ¿quién le sacáis? ¿Qué me vas a sacar? Te quería aprovechar, de que yo te cuente cosas de la población y de todo lo demás, weón. Pero y usted viene armado a esta entrevista. Claro, y el otro hombre y el otro hombre no me amenaza con una pistola. Bueno, pero si yo tengo mi... ¿Qué te imaginaba, weón? Yo tengo mi... ¿Cómo que yo? ¿Qué te crees, weón? Bueno, aquí se trata de que usted... No, se dice te va a echar nomás, weón. A ver, no tienes nada, weón. ¿Qué te No. Tiene una hueá más encima, weón. ¿Cogoteo te gusta? ¿Cómo que un cogoteo? ¿Cómo dices te voy a mandar? Y para que sepáis que va a seguir hueando el próximo voy a hacer boca. Jaime. ¿Cuál es la forma de que se me podía ayudar en algo, ya que de nuevo estoy sin pega, estoy re jodido? Entonces, como tus patrones tienen tantas amistades y conocen gente, a ver si tú hablas con ellos y me pueden echar una ayudadita en alguna parte. Por eso yo te quiero preguntarte si se puede eso. Si tú podías hablar con ellos para preguntarles si me pueden echar una ayudadita. Sí, pero es que no sé si se puede por el momento. Yo voy a tratar de todas maneras para que a ver si ellos tienen alguna ocupación por ahí, para que puedas tú trabajar y arreglar esta situación. Que ya por los niños debemos de hacerlo. Claro. Tanto tiempo que debías de haber arreglado esto. Es que ahora hay un montón de problemas, una serie de problemas que realmente necesito arreglar esta cuestión. Por eso quería conversar contigo porque no iban a venir. Ahora, si tú lo podías hacer, bueno. Pero con la condición de que tú tienes que poner algo de tu Pero parte. yo vengo a hablar contigo porque soy mi mujer y por los niños y por eso quiero que me eches una manita en esto. No hay posibilidades, creo yo, bastante difíciles en todo caso. Pero yo diría que en realidad no hay posibilidad. Es bastante difícil porque la situación actual es complicada para todos. Para todas las personas, especialmente usted, personas como usted. Yo diría que por último yo podría defenderme de alguna manera, ¿no? Pero personas como usted en realidad siempre son las más dañadas. Yo le diré, francamente, ¿no? Que tan grave es toda esta situación que yo, por ejemplo, voy a tener que vender todas estas cosas, es decir, vender la casa con sus muebles, con todo lo que hay adentro. Porque se hace difícil en este momento trabajar en este país. La gente honrada en realidad no puede. No puede actuar así en este ambiente que hay, ¿no? Este ambiente de caos, esta anarquía, qué sé yo.
Por eso yo veo profundamente difícil que la gente en realidad pueda desenvolverse con facilidad y que pueda llegar algún día a prosperar, ¿no? No sé si me entiende, pero en todo caso es algo así. En este instante el país atraviesa por un problema en que personas como nosotros nos hemos afectado y personas como ustedes también. Y esto en realidad es dañino y creo que en realidad soluciones reales no existen. Las soluciones que podrían haber son muy remotas, yo diría que incluso son casi hipotéticas, casi totalmente fuera de este mundo, este mundo que estamos viviendo usted y yo, ¿no? Usted sobre todo, usted especialmente. Bueno, posibilidades, podrían haber tal vez algunas posibilidades de trabajo, ¿no? Un trabajo interesante, un trabajo bonito, ¿no? Ojalá a usted le gusta. Pero son posibilidades que se dan así, no sé, se me ocurren en este instante, ¿no? En todo caso sería un trabajo, creo yo, un trabajo bonito, que en último caso algo podría servirle a usted, podrían ser útiles, podrían convenirle tal vez. Pero cualquier cosa yo necesito trabajar, ¿no? Aunque sea media jornada, mediodía, día entero, cualquier cosa, lo que yo necesito es trabajar. Por eso vengo a conversar con usted, para que me dé algo de trabajo, con sus amigos, sus amistades, a ver si podemos conseguir algo. Eso es lo que yo le quería plantear, pues, compañero. A formar el grupito, aquí yo traje algunas armas para la fábrica, podemos conseguir otras para las expropiaciones, pero en concreto eso es lo que yo les quería decir. Bueno, pero yo te voy a decir una cuestión, de que lo que tú pretendes en el hecho es formar una banda, que en el fondo, Acción Revolucionaria, yo la llamo una banda, en el fondo es para lucrar. Lo que tú pretendes es que formemos una banda, llamémoslo de asaltantes, y en el hecho vendría únicamente a beneficiarte a ti, beneficiar a un amigo, beneficiar a cualquiera de los compañeros. Porque dime tú, ¿qué educación política tendrías y que nosotros formemos una banda al margen de las luchas de la clase trabajadora? Es que nos preparamos nosotros. Claro, pero que nos preparamos nosotros, pero ¿de qué manera? ¿Cuál va a ser la educación que le vamos a dar al pueblo en general, a la clase trabajadora? Para que traes un par de armas ahí. Nosotros te la aceptamos todo lo que tú traes. Estamos de acuerdo cuando tú planteas que a través de la lucha armada tiene que llegar a poder la clase trabajadora, pero no estamos de acuerdo cuando tú planteas que formemos una bandita y de ahí lucremos, que si yo tratemos de asaltar a otros compañeros obreros, ¿cuál va a ser el beneficio político que le vamos a dar? Yo creo que todos los compañeros acá están de acuerdo conmigo. Esto tiene, o sea, hay que pensarlo mejor, cómo se contribuye al proceso revolucionario formando un grupo de esta manera. Aceptamos las armas porque en este momento para tomas son indispensables, porque sabemos que en cualquier momento podemos ser repelidos, pero nosotros no vamos a aceptar ser repelidos, con las armas no vamos a defender, las aceptamos y ojalá vengan más. Pero hay una cosa que tú planteas, en el sistema político no es el primordial, es accesorio al otro trabajo que plantea el compañero. El trabajo político entre las masas es esencialmente importante para todo el pueblo en general. Hay burócratas, hay traidores, hay vendepliegos, hay de todo, pero la conciencia que va tomando la gente a través de eso y la educación que va tomando es barrer con los burócratas y tomar nuevamente las cabezas de esas organizaciones para ir haciendo una constitución política. Y después viene lo que dices tú. Claro, acuérdate que tú recién planteas que tenemos que formar un ejército, estamos totalmente de acuerdo, pero no va a ser un ejército de 4 o 5 pelagatos que vemos acá, pues, pueden venir muchos más, pero no es el tipo de ejército que necesita la clase trabajadora. La clase trabajadora necesita un ejército popular, que esté dirigida por la clase trabajadora, y para llegar de esa manera a la clase de poder. Un ejército consciente, pues, compañero, lo que hacer una clase ¿cómo van a hacer nada? Usted aquí, claro, se toma una fábrica, está bien, pero ¿cuántas son aquí? Son un grupo de personas, ¿no es cierto? Un grupo de obreros. Creen que aportan mucho al proceso revolucionario. Claro que pero esto viene pasando hace 60 años en Chile, pues. Y ahí es donde tenemos que estar nosotros, ¿en qué compañeros. Y todos nosotros tenemos una conciencia política un poquito más clara, tenemos que ayudar a los demás compañeros de la clase trabajadora. Y todos los dirigentes, los compañeros, no solo... Pero los dirigentes, formemos un grupo de acción revolucionaria. Salimos a la calle y le empezamos a dar el bajo a los momios. Hacemos expropiaciones y empezamos a actuar. Claro, que esto es una política que le va a dar. No, sí, ¿saben qué más que...? Además puede que matar 2 o 5 momios, vamos a matar 2 o 5 momios, ¿no? Y no solamente los momios, también hay que matar los pacos, hay que quitarle los revólveres, hay que quitarle todo. Cuando la clase obrera tome conciencia
¿cierto? No solamente a matar 5, sino que seguramente los va a liquidar a todos. Y entonces va a pasar la clase explotada a dirigir en una forma más consciente y verdaderamente eficaz. Vayamos y ahí esperando. La clase obrera tiene que unirse para de una vez por todas derrotar en forma definitiva y total a la gran burguesía, a los monopolistas en general, pues compañeros. Si gustan los dejan las armas, si no te las llevas, problema es tuyo. No, pero ya nosotros te aceptamos nada. El problema, bueno, es que de todo ya hemos conversado con las puras, no. Yo a usted le hice una proposición y ustedes no quieren ir en esta parada. No, pero es que no te son revolucionarios para hablar, pero no hacen ni una weá. Entonces yo aquí estoy weando. Hablar no se lo dejo, total que no me puedo conseguir más. Po. Bueno, ya. La cuestión es que, claro. Después de un año de militancia, creo haber perdido la ingenuidad. En fin, a mí me pidieron colaboración, casi diría que me mandaron llamar. Realmente habían muy pocos buenos poetas en el frente. Esto es fundamentalmente lo que pasó, ¿no? Y en buenas cuentas, lo que me ha llevado a tener una actitud muy consecuente. Pero a mí no me van a sacar de aquí, a mí no me van a convertir en un burócrata, en un cagatinta, en un chupamedia. Yo tengo mi dignidad, a mí no me van a trasladar a ninguna parte. En fin, todas esas cuestiones que hemos alguna vez pensado. Vamos a ver si sin mí van a poder trabajar en algo, van a poder hacer algo efectivo. Chilenos decentes que todavía quedan en este país. Quiero hablarle a usted, joven obrero, que está comenzando a trabajar y a juntar un pequeño capital para obtener una seguridad en su futuro, que está trabajando todos los días para esa misma seguridad. A usted estudiante, que está estudiando continuamente para tener una profesión que le dé dignidad en su trabajo. Quiero a todos los profesionales que comprendan que todavía es tiempo, que tenemos fondos para que suscriban a este movimiento, que tenemos países amigos que están dispuestos a ayudarnos. Aún tenemos Patria Ciudadanos,